Reino Unido declara en emergencia su territorio. El 12 de diciembre, el primer ministro Boris Johnson declararía nivel 4 de alerta con respecto a la situación sanitaria que hoy en día enfrenta el país. ¿Qué significa un nivel 4 de alerta? Nuevamente se repetiría la situación de emergencia que vivió Reino Unido en Navidad del 2020. En este video vamos a hablar cuáles son los niveles de alerta que tiene Reino Unido y por qué se habría declarado nivel 4 con respecto a la llegada de la variante Omicron. Igualmente estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la noticia importante que este 12 de diciembre se había declarado en Reino Unido, en donde se habría elevado el nivel de alerta 4 en una escala de 5 con respecto a la llegada de la variante Omicron. En este video vamos a entender cuáles son los niveles y lo más importante, qué es lo que está pasando con Reino Unido. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día la situación de Reino Unido va a ser un reflejo de lo que puede pasar a nivel mundial. Reino Unido ha declarado este 12 de diciembre a través de su primer ministro Boris Johnson de que entrarían en un nivel alerta 4. Nivel 4 de alerta con respecto a la variante Omicron. Lamentablemente la historia se repite. Fue en diciembre de 2020, hace un año, donde la vacunación iniciaba en Reino Unido. Pero sin embargo también iniciaba una nueva etapa. Y esa etapa era la de las variantes del coronavirus. Siendo reportada la primera variante del coronavirus, la B117 o conocida después como la variante alfa, la cual hoy en día ya no representa un peligro. Sin embargo, ello conllevó a que 12 días antes de que se termine el 2020, Reino Unido cancelara todas las reuniones y festividades por Navidad y ello conllevó a que el país entre en confinamiento. Se declaraba nivel 4, al igual que diciembre de 2021. Sin embargo, la situación de Reino Unido empeoró en las siguientes semanas y a principios del 2021 declararían nivel 5, un nivel de alerta máxima, lo cual ha durado por lo menos 2 meses, hasta que en marzo nuevamente se bajó de nivel 5 a nivel 4. Una de las preguntas muy importantes, ¿qué significan los niveles de alerta que tiene Reino Unido con respecto a estas enfermedades y sobre todo con respecto a las pandemias? La escala que tiene hoy día Reino Unido para manejar la situación sanitaria es una escala de 5 niveles. En el nivel 1 se indica que el virus ya no está presente. Nivel 2, el número de casos de infecciones es bajo, al igual que los contagios. Nivel 3, el virus tiene circulación general. Nivel 4, refleja un alto nivel de contagios. Nivel 5, el riesgo de colapso de los servicios sanitarios es inminente. Es decir, Reino Unido maneja 5 niveles de alerta con respecto al manejo de las infecciones, sobre todo con potencial pandémico. En base a estos 5 niveles, hoy en día, Reino Unido ingresaría al nivel 4, es decir, donde el número de contagios es inminente. Todavía no se ha declarado nivel 5 o colapso sanitario, pero es muy probable que se presente eso. Recordemos que ha sido publicado un artículo de investigación este pasado 11 de diciembre, en donde se habría analizado cuáles son los escenarios que se proyectan para Inglaterra. Y lamentablemente, ni en el escenario optimista ni en el pesimista vamos a tener nosotros una buena noticia. Las noticias son que lamentablemente la mortalidad que puede registrar Inglaterra hasta el 30 de abril 2022 va entre los 25.000 fallecidos a los 75.000 fallecidos. En el escenario optimista, donde el virus todavía puede responder a las vacunas, sobre todo a la tercera dosis, y donde la mortalidad del virus no sea tan elevada, en el escenario optimista se calcula 25.000 fallecidos. En el escenario pesimista, donde el virus evada la respuesta inmunitaria,
se considera que podría llegar hasta 75.000 fallecidos. La situación de Reino Unido es bastante preocupante. Los países deben tomar en cuenta lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, en Europa, hablar de Omicron es hablar sobre todo de 3 regiones. Hablar de Noruega, Dinamarca y Reino Unido. La situación de la pandemia antes de terminar este 2021 nuevamente se agrava. En el 2020 se iniciaba con la variante Alfa. En el 2021 se inicia con la variante Omicron. Y es muy importante entender que la variante Omicron, la variante Lambda y la variante Alfa están relacionadas con respecto a un ancestro común. Nuevamente la historia se repite. El cierre de las fiestas por Navidad y el confinamiento de no permitir las reuniones familiares nuevamente se vuelve a escuchar en Reino Unido. Es muy importante que Boris Johnson indicó este 12 de diciembre que ante la marea de Omicron que se avecina, se ha indicado elevar el nivel de alerta. Y sobre todo también se está acelerando la administración de la tercera dosis. Es muy importante que han reducido el tiempo de espera para la tercera dosis, de 6 meses a 3 meses. Esta situación se va indicando que claramente estamos frente a una situación bastante peligrosa. La Agencia Sanitaria de Reino Unido indicó que el viernes las vacunas de AstraZeneca y Pfizer son menos eficaces con 2 dosis. En base a ello, las autoridades sanitarias han recomendado que la dosis de refuerzo sea aplicada de manera inmediata. Es por ello que Reino Unido, dentro de las medidas que está adoptando, es: punto número 1, subir el nivel de alerta a nivel 4. Punto número 2, acelerar la vacunación con dosis de refuerzo. Al momento, Reino Unido representa un poco más de 30% de la dosis de refuerzo, tiene una población totalmente vacunada a un 70% y lamentablemente no ha subido más este porcentaje. Ello porque hay muchas personas que todavía no pretenden colocarse la vacuna. La situación de Reino Unido es una situación preocupante, es una situación que lamentablemente llama al mundo a estar reflexionando sobre lo que significa la llegada de la variante Omicron. Ya Reino Unido está registrando hospitalizaciones por variante Omicron y las autoridades sanitarias indican que es cuestión de tiempo para ver cuál va a ser la severidad que se registre con esta variante. Es muy importante que nosotros estemos atentos y sobre todo tomar en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación sanitaria que está viviendo Reino Unido. Este pasado 12 de diciembre, el primer ministro Boris Johnson indicaría que el territorio ingresaría a nivel 4 de alerta. Un nivel que de una escala de 5 que indicaría la situación sanitaria que se encuentra Reino Unido. Es muy importante entender que esta escala de 5 niveles estaría evaluando cuál es la situación de contagios que se encuentra con respecto al virus. En un nivel 1 se indicaría que el virus ya no está presente. En un nivel 2 el virus tiene contagios bajos. En un nivel 3 el virus se contagia en circulación general. Nivel 4 refleja alto nivel de contagios y nivel 5 menciona el colapso sanitario de los servicios. Es muy importante entonces entender que Reino Unido ingresaría a un nivel 4 de alerta. Situación que ya vivió hace un año, cuando en diciembre de 2020 se declararía la presencia de la variante Alfa, la primera variante registrada del coronavirus, y con ello se conocería luego la presencia de nuevas variantes. La historia se repite lamentablemente. Para Reino Unido, Navidad 2021 va a significar igual una fecha de, sobre todo, tener medidas sanitarias extremas y lamentablemente esto se puede empeorar. Muchos expertos indican que una gran ola va a llegar en enero, así que hay que estar alertas a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.